La escuela dominical esta mañana, hermanos. Hermano Alan Lima nos va a traer la escuela dominical. Le voy a pedir de favor que pase y nos enseñe. Carambas, ¿eso fue o el poder de Dios o un espíritu inmundo? Si fue el poder de Dios, yo me lo adjudico. Si fue un espíritu inmundo, de seguro fue el hermano Nacho. Muy bien. Buenos días, hermanos, ¿están contentos? Amén. No saben qué gusto me da estar aquí, qué alegría verlos a todos ustedes. Y la historia se repite año tras año, semana tras semana. Los nuevos llegan a la escuela dominical, quieren aprender. Los viejos, mañosos, no llegan. Bueno, uno que otro viejo mañoso sí llega, gracias a Dios. Los estoy bromeando para que despierten un poco, para que a ver si se enojan y la sangre les circula y se les quita el frío. Y bueno, veo algunas caras que no conozco, a ver si ahorita saliendo los puedo conocer. Pero de veras, qué gusto que estén aquí en esta mañana, gracias a Dios. Y bueno, como es escuela dominical y ahorita el maestro no está, hay un suplente, un sustituto. ¿Quién de ustedes le tocó alguna vez un maestro sustituto en la escuela? ¿Sí? Levante su mano. Ok, a todos nos tocó. Y yo no sé de usted, pero a mí me gustaba el sustituto porque el maestro de siempre nos dejaba tarea, llevaba un sistema, seguía un orden de sus lecciones, pero cuando faltaba por alguna razón, el sustituto era como que más tranquilo, ¿no? Más relajado, no había tanta presión. Y de repente el sustituto hacía cosas diferentes que el maestro de base no hacía, ¿cierto? ¿Sí les tocó o no les tocó? Ok, sí pueden contestarme, no les vamos a pegar si contestan. Bueno, recuerda que es escuela dominical. Hoy me dejaron un relojito aquí. Escuela dominical, así es que en esta clase de escuela dominical que por hoy hay maestro sustituto, vamos a hacer algo que se hacía antes y que ya no se ha hecho mucho tiempo, para dar puntos extra, ayudar a la calificación de esos que van tronando o van pasando de panzazo. Quiero saber si alguno de ustedes tiene un versículo de memoria que haya aprendido esta semana, que haya leído, que haya sido de bendición. Vamos a dar unos minutitos para que lo digan. Hermana Aide, de pie y fuerte. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Alguien más? Puntos extra para la hermana Aide. ¿Alguien más? Hermana Adela. Amén. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguien más? Falta este lado. El hermano Pedro ya le tengo su punto reservado. ¿Alguien más de aquí de en medio? Esos maestros de teología. Hermano David. Hermano Carlos. Lo hago porque es bueno compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Aquello que el Señor nos mostró en la semana. Y también para avergonzar a los que no leen la Biblia. Ahí se ve quiénes son los que sí y quiénes son los que no. Ni modo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hermano pastor. Sí, hermana Mari. Amén. Ahí ya predicó la hermana Mari. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan sencillo que es y tan difícil a veces, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermana Herminia.
Amén. Muy bien, ahora sí, nomás falta este lado. ¿Alguien? Aunque sea digan Juan 3:16. Bueno. Sí, hermana Marta. Tito 2:11. Amén. Amén, la gracia de Dios. Interesante porque de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy en el estudio que llevamos. ¿Alguien más? Nos quedan unos minutos. Sí, hermano Osman. Amén. Cristo resucitó de los muertos y por esa razón tenemos seguridad, tenemos confianza, tenemos las promesas de Dios garantizadas. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, seríamos los más miserables de todos los hombres, los que estamos aquí reunidos, que creemos en Jesús. Amén. Pero gloria a Dios que resucitó. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo tengo Proverbios 15:31, que dice: el oído que oye las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Ajá. Proverbios 15:31. ¿Alguien más? Un último. A ver, hermana Elsa. Amén. Regocijaos. Pónganle una sonrisa. No, pues no puede decir usted que tiene gozo si tiene cara de burro. Caras largas. Ahí por acá levantaron su mano de este lado. ¿Alguien? ¿Hermana Aide? Ah, ok, a ver. Wow, tremendo versículo. Tremendo versículo. ¿Sabe usted por qué? ¿Quién tiene la culpa de esa explosión? Están averiguando. Dijo el presidente que se iban a hacer las investigaciones pertinentes para averiguar, llegar hasta el fondo de la verdad. ¿Sabe quién tiene la culpa de esa explosión? Nosotros, que somos cristianos. Porque la responsabilidad de este asunto, de cómo suceden las cosas a nuestro alrededor, ¿sabe Dios en quién la pone? En usted y en mí, en cada uno de nosotros. No en el que se murió y reventó y se quemó, porque la palabra de Dios dice que cuando Él le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, tú no le dijeres, el impío se va a morir por su mal camino, pero dijo el Señor, pero a ti te voy a pedir cuentas. Así es que eso es para animarnos a echarle ganas y ponernos en serio en este asunto. Amén. Todo eso es palabra de Dios. La palabra de Dios no es mística, no son polvos mágicos, no es abracadabra. No piense usted que por abrir la palabra de Dios, ya bendición va a venir. No. El asunto es leerla, aprenderla y luego aplicarla. Si no, no pasa nada. Ajá. Había un hombre por ahí que yo conocí que decía, no, yo manejo una combi y siempre ahí en el tablero ahí traigo la Biblia abierta. Y un día, ¿qué cree que me pegaron? Y no le pasó nada a la combi, porque traía la Biblia abierta. Eso no es verdad. Eso es superstición. Eso no es, no voy a decir quién, porque vaya a ver por ahí uno de la ruta de Central de Abastos y todo eso. No es cierto, pero bien, gracias a Dios por su palabra, amén. Estamos estudiando entonces el libro de Filipenses, ¿cierto? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Es bueno estudiar la palabra de Dios así, de esa manera, porque la leemos en nuestra lectura diaria, la leemos en la predicación, aprendemos algunos versículos de los libros, de las cartas, pero muy pocas veces se estudian así, versículo por versículo, y cada cosa de lo que escribió el apóstol Pablo es palabra de Dios y es importante, es provechosa para nosotros, amén. ¿Todos traen Biblia?
Si usted no trae Biblia, júntese con alguien que traiga Biblia. Júntese con la hermana Rebeca, que trae Biblia, una Biblia de verdadero bautista. No de esas bibliecitas de bolsillo que parecen una cartera para los que les da pena que los vean con Biblia. No, la hermana Rebeca sí anda tumbando borrachos con esa Biblia. Bien, libro de Filipenses, amén. Filipenses capítulo 1. Ya habíamos estudiado algunas cosas con el pastor. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Pablo, cuando escribió este libro, estaba acompañado de Timoteo, y escribe a los santos en Filipos, gente que él conoció, gente que el Señor, a quienes el Señor les permitió escuchar el Evangelio por medio del apóstol Pablo, y les escribe. Dice el apóstol: tengo preocupación. Pablo tenía, ahí en el libro de Hechos dice que tenía deseo de ir a visitar a aquellos a los que les había hablado y les había presentado el Evangelio y habían recibido la palabra de Dios. Y dice ahí: con los obispos y diáconos. Y la salutación de Pablo, fíjese bien, siempre era esta. Siempre saludaba de esta manera y terminaba sus cartas también de esa manera. Dice ahí: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El deseo de Pablo era que la gente, que los hermanos experimentaran, ¿sí? Que vivieran conociendo la gracia de Dios. Gracia, dice, y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sabe cuándo se acordaba el apóstol Pablo de los hermanos? ¿Y sabe cuándo era eso? Dice ahí: siempre en qué, en todas mis oraciones. Es importante pasar tiempo en oración, amén, hermanos. El apóstol Pablo pasaba tiempo en oración y dice: y siempre que yo oro en mis oraciones, ¿qué creen? Me acuerdo de ustedes. Me acuerdo del mañoso, de la mañosa, me acuerdo del mentiroso, de la mentirosa, me acuerdo del fiel, me acuerdo del que le echa ganas. Dice: me acuerdo de todos ustedes en mis oraciones. Por alguna razón el Espíritu Santo, dice, me pone ahí en la mente el acordarme de ustedes, siempre en mis oraciones. Dice versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y estuvimos hablando la semana pasada de esto, el pastor estuvo enseñando, dice versículo 6, estando persuadido de esto, dice Pablo, les escribo porque quiero que sepan que yo estoy convencido de este asunto. Aunque algunos de ustedes todavía no se la creen, algunos de ustedes ya como que están colgando los guantes, rindiéndose, dijo el apóstol Pablo, fíjense de qué estoy convencido, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta ¿cuándo? Dice ahí, hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es ese día, el día de Jesucristo? ¿Alguien aquí me puede decir cuál es ese día? No, pero acuérdense que estamos en escuela dominical, escuela, tiene que levantar su mano. En la segunda venida del Señor, cuando dice la palabra de Dios, llegue el tiempo y todos los reinos sean entregados en mano de Jesús. Dice, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando ese día llegue, ese va a ser el día de Jesucristo. Cuando Él haya vencido ya a este mundo, cuando estemos con Él, cuando dice ahí en el libro de Santiago, me parece. No es cierto, no es Santiago, no me acuerdo, pero dice que le veremos, cuando estemos delante de Él, entonces sí seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, dice entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aunque de repente parece como que no, aunque de repente parece como que, híjole, como que ya le pararon a la obra. ¿Sí se han fijado en esos lugares donde construyen, donde están construyendo y comienzan y rascan, ahí están los albañiles o la excavadora, si es una construcción grande,
Empiezan a echar los cimientos, luego empiezan a levantar los muros, y ahí se ve que comienza la obra, ¿ven? Y de repente algo pasa, se acaban los fondos, cambian los planes, o yo no sé, y la obra se queda así en obra negra. ¿Sí han visto alguno de ustedes alguna vez algo así? Un lugar que dijeron, wow, mira, quién sabe qué van a construir ahí, mira cómo están levantando de rápido. Mira una casa bonita o un centro comercial, yo no sé, lo que sea. Hace unas semanas, la semana pasada fuimos por ahí a la colonia Nueva Teotihuacán con mi papá. Andábamos viendo un terreno por ahí. Y los dueños de ese terreno que estaban ahí interesados en venderlo dijeron, mire, es que aquí dele por aquí, dele por allá, están por ahí. ¿Dónde está el terreno? Pues por ahí, por el mercado. Y yo dije, ¿el mercado de la Nueva Teotihuacán? Dice, sí, el mercado, que hasta nos dijo, decía la señora, hasta como tenemos ahí pues el terreno, nos dijeron que iba a haber un lugar ahí en el mercado para nosotros, para hacer negocio y eso. Yo dije, caray, ¿estará hablando del mercado de Evangelista? ¿Sí es Evangelista? Y dice, no, el mercado de la Nueva Teotihuacán. Dije, caray, pues yo muchas veces he pasado en la Nueva Teotihuacán y la Nueva Teotihuacán no hay nada. Pues nos llevó hasta ahí, como a espaldas de la normal. Llegamos a un lugar, dimos vuelta a la izquierda y ahí estaba una construcción incompleta. Se podía decir que estaba en obra negra. Ya estaba repellado, pero estaba, como dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios, pasé por la viña del hombre insensato y ¿sabe qué vi? Dice Salomón, habían crecido las hierbas, estaba ahí su muro derribado, estaba abandonado. Así estaba el tal mercado que nos decía la señora. Estaba la construcción levantada, tenía hasta barrotes por ahí. Pues ¿sabe cómo estaba? Estaba todo oxidado, estaba todo enmohecido, las paredes, lleno de plantas, lleno de hierbas. Yo dije, caray. Y dice, no, pues parece que nunca lo usaron, ¿verdad? El mercado. ¿Quién sabe si lo llegarán a usar? Y esa obra que alguien dijo, bueno, aquí se puede hacer algo, un mercado, otro mercado. Ajá. Iba a ser de beneficio a la comunidad, iba a ser de beneficio a la gente. Se dejó ahí abandonado y ahí quedó la obra. ¿Y cuántas personas, cuánta gente que viene, conoce al Señor, dice la palabra de Dios, recibe la gracia de Dios, recibe el evangelio de Dios, dice? De repente algo sucede y la obra se queda por ahí. Y dice uno, ¿qué será que irán a construir? ¿Será que irán a terminar esa obra? ¿Será que ese mercado alguna vez irá a abrir sus puertas? Pero bueno, la palabra de Dios nos promete, dice el apóstol Pablo, yo estoy convencido, dice, que esa obra que comenzó en la vida de cada uno de ustedes, hermanos creyentes, dijo, yo estoy convencido, persuadido, nadie a mí me va a cambiar esa manera de pensar, que el que comenzó esa obra, ¿sabe qué va a hacer? Dijo Pablo, la va a perfeccionar. Un día ese mercado gacho, abandonado, dice, va a abrir sus puertas. No importa cómo parezca, no importa que parezca que ya no hay de dónde, que ya no hay fondos, que ya no hay manera, dice el apóstol Pablo. El que comenzó esa obra, la va a perfeccionar. De eso estuvimos hablando y aprendiendo la semana pasada. Amén. Y dice versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? En mis prisiones, en mi sufrimiento, en mi labor, en mi trabajo para el Señor, dice, ¿sabe qué me motiva? ¿Qué me da ánimo? Y sabe, y tengo derecho a sentir de esa manera, dice el apóstol Pablo. Ustedes es lo que el saber, el pensar que esa obra que comenzó, que esa gente a quienes les hemos hablado y el Señor les ha extendido su gracia, que han conocido al Señor, que han dado testimonio de que conocen a Jesús y que el Señor los conoce a ellos, dice, me es justo sentir de esa manera. Me gozo yo, dice, me da esperanza, me da aliento en mis prisiones, dice, en mi defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros, dice, sois participantes conmigo, ¿qué dice ahí? De la gracia. Una vez más, doy gracias, versículo 2, gracia y paz, dijo el apóstol Pablo.
Es tan importante este asunto de la gracia de Dios en la vida de una persona. Ajá, la gracia de Dios. Pablo siempre comenzaba su carta, fíjese lo que dice ahí, vaya conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos. La primer carta que tenemos, al menos en el orden de la palabra de Dios, Romanos, la epístola, la carta a los Romanos, dice capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quien recibimos? ¿Qué dice ahí? La gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y dice el 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿qué dice ahí? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así comienza Pablo a escribirles, gracia de Dios. Quiero que ustedes conozcan, dice la palabra de Dios, que experimenten la gracia de Dios. Mire lo que dice ahí en el libro mismo libro de Romanos, capítulo 16, el último capítulo del libro de Romanos. Ya se despide el apóstol Pablo, termina su carta, y mire lo que dice el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípate, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y termina Pablo diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ajá. Ahí mismo en el libro adelantito, Primera de Corintios, ahí, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y si usted revisa las epístolas del apóstol Pablo, así comienza y así termina. Vaya conmigo a Filipenses, dice entonces el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dijo Pablo. Así como yo he experimentado, he conocido la gracia de Dios, que me ha llevado a los lugares que me ha llevado, que me ha puesto en estas prisiones en las que ahora estoy, dice, así todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ajá. Dice versículo 8, fíjese bien. Porque Dios me es testigo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces dice el apóstol Pablo, como todos ustedes, en caso de que se les haya olvidado, dice, todos ustedes hermanos a quienes amo, todos ustedes obra de Dios, que Dios un día va a terminar y perfeccionar, dice, son participantes de la gracia de Dios, no se les olvide. Y mi deseo, dice en oración, es que vuestro amor abunde más y más. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Que vuestro amor va a abundar más y más. Dice, en ciencia, ¿y qué más? Y en todo conocimiento. Por eso es importante para todo cristiano, chico y grande, hombre o mujer, rico o pobre, todo hijo de Dios es importante, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, que conozcamos la palabra de Dios. Amén. Que cada vez que tomemos una decisión,
que cada vez que decidamos tomar un camino, que sea Dios el que nos dirija en esa dirección. ¿Cómo? Por medio, dice ahí, del conocimiento, en ciencia y en todo conocimiento. Es importante, dijo el apóstol Pablo, abundar, que abunde, que su amor abunde. ¿Cómo? En ciencia, más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 1, ahí el comienzo del libro de Proverbios. El capítulo 1, ¿sí les dije? Y el versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y explica Salomón el propósito de los proverbios. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice ahí, 5, oirá el sabio, ¿y qué dice ahí? Y aumentará el saber. Es importante este asunto, hermanos, de escuchar. Lo que el apóstol Pablo dijo es, para que su amor crezca es necesario que ustedes conozcan, que ustedes aprendan, que su conocimiento crezca. ¿Cómo dice ahí? Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo, versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 es el que quería llegar. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es bien importante recibir el consejo, recibir la enseñanza. Dice: el sabio va a escuchar, oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio escucha, ¿y sabe qué hace el sabio? Crece, como dice ahí en Filipenses. Abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. No conocimiento de chismes, no conocimiento de mañas, porque eso es lo primero que se aprende en la iglesia, en todas las iglesias. Las mañas, la forma del Dios le bendiga, el bendiciones. Por ahí usted, en todos lados donde vaya, siempre va a encontrarse alguien que, si usted le dice: soy cristiano, voy a una iglesia, le van a, bendiciones, el amor de Dios y la sangre de Jesucristo, y todo eso es facilito de agarrar, facilito de aprender. Pero el conocimiento, la sabiduría, qué difícil es agarrarla. ¿Por qué? Porque se requiere, dice ahí Salomón, que el sabio que escuche para que aumente el saber. Pero el sabio, porque mire lo que dice ahí también, los insensatos, versículo 7, ¿qué hacen? Desprecian. Y ahí no está hablando necesariamente de salvos y no salvos, está hablando de sabios y de insensatos, porque en el grupo de los hijos de Dios, de estos que el apóstol Pablo está diciendo, a esos que recibieron la gracia de Dios, a esos que en quienes Dios comenzó la obra, Pablo está diciendo: entre esos desgraciadamente les escribo, porque hay sabios y hay insensatos. ¿Quiénes son los sabios? ¿Los que saben todo? No, los sabios son los que escuchan y crecen, incrementan, conocen, aprenden, guardan, dicen: wow, mira, esto es importante, wow, mira, esto necesito. No son los que dicen: hoy no va a estar el pastor, o que nomás andan cazando al pastor, porque como saben que sale, dice: uy, no, como ahora no va a estar el pastor, mejor hoy no vamos nomás vamos en la mañana, o nomás vamos en la tarde, o no llego a la escuela dominical. Como quiera, eso ya me lo sé, lo aprendemos cada año. Yo voy al instituto, eso ya me lo sé. Pensamos que el instituto es para subir de categoría, subir de nivel. El sabio dice: oirá
y aumentará el saber. Pero los insensatos, dice, desprecian la sabiduría. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que su amor crezca, dice, en todo conocimiento y en toda sabiduría y en más ciencia y en todo conocimiento, que conozcan, que aprendan, dijo el apóstol Pablo. Cada vez que la palabra de Dios se abre, algo bueno se va a decir. Si usted es sabio, si usted le interesa que esa obra que Dios ha comenzado continúe, no desprecie entonces la enseñanza de la palabra de Dios. Es la única manera en que podemos crecer en esa manera, como dijo el apóstol Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. No solamente en los tiempos en los que la palabra de Dios se enseña aquí, también en el estudio, en la lectura personal de la palabra de Dios. Dios para eso nos ha dado su Espíritu. Dice en el libro de Corintios, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe por qué la gente que no conoce a Dios no le gusta la palabra de Dios? No, es que eso lo escribieron hombres. Es que ¿cómo tú puedes saber que eso es verdaderamente de Dios? Dice la palabra de Dios, bueno, el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios, por eso no recibe la palabra de Dios. Pero si usted es salvo, verdaderamente conoce a Jesús, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted recibe algo espiritual, mire, el Espíritu dice, lo acomoda donde debe de ir. Escucha algo espiritual, el Espíritu Santo dice, esto va aquí. El Espíritu Santo dice, mira, esto va acá. Mira, ¿te acuerdas esa onda en la que tú andas? Mira, esto que se acaba de decir de la Biblia, va ahí a donde está. Y ahí te falta eso espiritual. Por eso la andas regando así. Por eso la andas regando asá. Ajá. Esto espiritual corresponde a este huequito espiritual. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu. Vamos a verlo porque veo como que no me creen. Los veo medios incrédulos. No me lo estoy inventando. El libro de Primera de Corintios. Capítulo 2. ¿Sí están contentos? Bueno, no sé algunos de ustedes de dónde aprenden tanta reverencia. El pastor no les enseña esa reverencia. El hermano Nacho no les enseña esa reverencia. Creo que Oscar a lo mejor es el que enseña esas reverencias. Con esas maneras. Pero bueno, ¿sí lo tiene Primera de Corintios? Capítulo 2. Dice el versículo 6, está hablando de este mismo asunto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice ahí, no de este siglo. Dice, no andamos hablando de cosas, no andamos hablando de Morena y de López Obrador, porque sabe que hoy en día todo el mundo sabe más que López Obrador. Todo el mundo sabe más que Enrique Peña Nieto, todo el mundo sabe más que Felipe Calderón, todos tienen una opinión, todos dicen, si lo hubiera hecho así, le hubiera ido bien. Yo me pregunto, ¿esos que dicen, de veras la habrían hecho? No, es que está haciendo puras regadas López Obrador y que ya está vendiendo a la nación con Venezuela. Y todo el mundo tiene una opinión y sabe de todo, dice el apóstol Pablo. Nosotros no perdemos el tiempo en hablar de esas cosas que no tienen ningún provecho, dice. ¿Sabe de qué sabiduría hablamos? De la sabiduría, dice ahí. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Versículo 7. En misterio, la sabiduría oculta. Esa que está oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo dice ahí? Por nuestra guapura, o por nuestro deseo, o por nuestra diligente investigación y lectura, como los testigos de Jehová, que dicen que ellos son estudiantes fervientes de la palabra de Dios. El problema es que la estudian y la estudian y la estudian, pero no creen nada de lo que dice. Por eso todo lo quieren dar una explicación lógica,
Por eso todo lo quieren explicar a su manera y cambian la verdad, porque no lo creen. Pero dice ahí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, dice ahí, fíjese, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿qué? Sino el Espíritu de Dios. Andan por ahí hoy en día, ya este asunto de la enseñanza y la predicación se volvió una moda. Todo mundo quiere transmitir. Nadie va a la iglesia, pero ahí quieren transmitir su gran mensaje. Todos lados ya quieren impartir sabiduría. Andan haciendo por ahí videos. Lo dijo el hermano Mengíbar ahora que estuvo. Anda por ahí un mono que anda enseñando y hace videos de amor. Y que el amor acá y que el amor allá. Y luego de repente me llega, alguien comparte, alguien con quien desafortunadamente soy amigo. Pero cuando veo esas cosas los elimino. Pero ¿qué cree que me doy cuenta? Que las que comparten esas cosas son puras mujeres. Nunca veo un hombre que comparta al hermano aquel susodicho. Puras mujeres. ¿Sabe por qué? Porque les habla del amor. Y les rasca así la barbita. Y le dice, yo a mi esposa le doy todo lo que ella quiere. Y la saco siempre a pasear. Y amo a su mamá. Y todas cosas. Puras mentiras. Y las hermanas ahí están creyéndose. Y no, hombre, lo tienen a este como un gran sabio. El sabio de sabios. Está haciendo tremendas cosas, pero no es sabiduría de Dios. Esa es sabiduría de otra. Esa es maña, pero bueno, ese es otro asunto. No estamos atacando a hombres, nada más estamos dando consejo para los que amamos, que no anden perdiendo su tiempo en esas cosas, ni se dejen engañar. Pero seguimos. Versículo 11, sino el Espíritu de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese espíritu, esa popularidad, ¿sabe de dónde viene? Del mundo, eso no es de Dios. El Señor le dijo, ¿sabes qué? A sus discípulos, estas cosas no son aceptadas. Les dijo el Señor, mira, los mismos de tu casa, los mismos que tú amas, que tú quieres, esos son los primeros con los que vas a tener problemas. Este asunto de la verdad, este asunto de la palabra de Dios no es popular, nunca va a ser popular. Es necesario, es duro. Las cosas que Dios sabe que necesitamos, nos las da y son a veces difíciles de aceptar. Las cosas que suenan así como canción y se sienten como miel en la boca y eso, esas son del mundo. Esa popularidad no se deje llevar por eso, es del mundo. Nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. No se confundan, dijo el apóstol Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. No lo que quiero escuchar, no lo que son mis sueños y aspiraciones, no, lo que Dios nos ha concedido, dice ahí. Lo cual también hablamos, dijo el apóstol Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ahí está otra vez, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aunque suene algo duro y no nos gusta escucharlo, dice el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y más veces que no, lo que Él acomoda es lo que no nos gusta, lo que no queremos escuchar. ¿Y sabe por qué nos molesta? Porque el Espíritu Santo dice, hey, despierta, eso es lo que tú necesitas, esto es lo que te hace falta, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina diciendo esto, mas nosotros tenemos
la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué es importante? ¿Por qué te exhorto a que crezcas en conocimiento, en toda ciencia? Dice, más y más. No que digas, no, yo ya llegué, yo ya eso ya me lo sé. No, dice el apóstol Pablo. Que crezcas más y más. Apórtale otra cosa, acomódale eso espiritual a donde sabes que te hace falta. Vuelva conmigo al libro de Filipenses, capítulo 1. Entonces dice ahí, ya les voy explicando paso a paso qué es lo que está sucediendo. Dice, Dios los escogió, amén, amén. Si usted está aquí, no piense, no, pues a mí yo vine porque me trajeron, o yo vine porque a mí me gusta fulana o me gusta fulano. Piense que usted está aquí porque Dios extendió su gracia a usted. Mire, de tanta gente que vive alrededor suyo, de tanta gente que ayer estuvo borrachándose, que ayer estuvo parrandeando, haciendo lo que no, a esos Dios pudo haberlos escogido, pero Dios dijo, no, yo quiero a este. Mira, ahí en medio de esas dos casas, la más chiquita, la más fea, yo quiero a ese que vive ahí. Yo quiero a ese mañoso, yo quiero a ese mentiroso, a esa mentirosa, yo quiero a ese. ¿Por qué? Así es de misteriosa la gracia de Dios. No nos da una explicación, no nos dice por qué. Algunos de nosotros ya nos la creemos de repente y por eso faltamos, por eso menospreciamos. La gracia de Dios simplemente es, Dios dice, yo quiero a este. Yo quiero que tú vengas. Y aquí estamos, amén. Y dice entonces, acuérdate que Dios está haciendo una obra en tu vida. Y aunque a veces no parezca, y aunque a veces tú te gastas la feria de esa obra y te gastas los recursos en cosas que no, Dios va a terminar esa obra y la va a perfeccionar, dice, hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice, y por eso los animo, dice ahí, a que continúen, dice, a que crezcan en todo, en ciencia, en todo conocimiento, más y más. Y dice el versículo 10, ¿sabe para qué quiero que eso? No para que se envanezca, no para que se la crea y se crea, yo soy el maestro. A mí ya me pusieron de maestro de escuela dominical. Respétame porque yo ya soy el que enseña aquí, enseña allá, porque mira, yo ya he aprendido mucho. Te puedo instruir, te puedo enseñar. Nos dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Conocimiento no te va a servir de nada a menos que logres esto. Fíjate bien, versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Ese es el propósito, dice el apóstol Pablo. Que crezcas, que vuestro amor crezca en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. De todas las cosas que llegan a nuestra vida, hay muchas cosas que no nos van a ayudar a nada. Hay muchas cosas que son afanes, que son deseos, que a veces disfrazamos así como de servicio a Dios, como de voluntad de Dios. Pero dice ahí, tú te vas a dar cuenta si tú aprendes, si tú conoces, el propósito es que apruebes lo mejor. Que llegues a un punto en el que puedas decidir o al menos darte cuenta de que esto me va a ayudar, esto no me va a ayudar. Esto que ha llegado, esta oportunidad que se presenta a mi vida, me va a avanzar en la obra que Dios está haciendo en mi vida o me va a detener. Este trabajo que yo quiero, que estoy rogando, que parece más bueno, que parece más fácil, o yo no sé, me va a detener o me va a ayudar a conocer más a mi Dios. Aprobéis lo mejor, dice él. Esta decisión que tengo que hacer, esto que yo quiero, dice, el conocimiento es para que aprendamos a darnos cuenta y escoger lo mejor, para que aprobéis lo mejor. Dice, a fin de que seáis, ¿cómo dice ahí? Sinceros. Vamos a hacer una pausa ahí porque es importante entender qué es lo que dice. ¿Sabe qué es el problema muchas veces en la vida de nosotros como cristianos? Que así como vivimos en este mundo, así queremos vivir también la vida cristiana. Y sabe este mundo de cómo se
se conduce, ¿cómo se puede calificar? Puras mañas. Todos somos bien mañosos. Aprendemos a salir adelante a base de pura tranza, puras mañas. ¿Qué dice el dicho ese? El que no tranza, no avanza. Y somos bien cristianos, venimos a la escuela dominical, venimos al culto, jueves, oración, sábado, pero a la hora de la hora, a la hora de vivir lo que nos va a avanzar en esa obra de Dios que está haciendo en nuestra vida, ¿sabe qué hacemos? La maña. En lugar de aprobar lo mejor, en lugar de, dice ahí, para que a fin de que seas, ¿cómo dice ahí? Sincero. Ajá. Antes de llegar a ser irreprensibles, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Tenemos que llegar a ser sinceros. Aquí en la iglesia es bien fácil aparentar. Aquí en la iglesia venimos, escuchamos, y aquí en la iglesia, bueno, iba a decir que nunca pasa, pero sí, de repente salen los pleitos, de repente salen las riñas, las envidias, pero en fin, aquí en el culto, aquí en la predicación, todo el mundo está de acuerdo, y el que no, pues no dice, porque es palabra de Dios. Pero sinceridad, conducirnos sinceramente, porque uno sabe lo que Dios pide, la palabra de Dios nos habla, si es que somos de Dios, pero a la hora de la hora, de vivirlo, de aplicarlo, ¿sabe qué? Sí, pero eso yo creo que todavía no me toca. Yo creo que todavía me faltan unos años para llegar ahí. Como dijo el pastor en esa historia de que hablaban del testimonio, ahí cuando empezaba a ir a la iglesia, y que la pasaban hablando, Señor, vamos a levantar peticiones de oración, ¿sí se acuerda? Y que dijo, ¿por qué quiere usted? Por mi testimonio, por esto y mi testimonio. Y mi papá no sabía nada y dijo, a ver, explíqueme eso del testimonio. ¿Qué? No, pues es que ella está pidiendo porque ella quiere ser un buen ejemplo a todos los que la rodean, para que la obra de Dios, la palabra de Dios fluya a través de ella y no sé qué tantas cosas. Y mi papá decía, no, bueno, por mí todavía no pidan de eso. Así muchos de nosotros llegamos, escuchamos. Cuando usted escucha, ¿sabe qué? Dios ya dice, este ya escuchó. Anótale ahí que ese ya escuchó y un día le voy a hacer responsable de eso que escuchó. Así que la exhortación es más bien, en lugar de que nos hagamos mensos y seamos mentirosos, dice el apóstol Pablo, a fin de que seas sinceros. Mira, ya escuchaste, ya sabes, y Dios te va a tener como responsable por lo que escuchaste. Entonces dice el apóstol Pablo, el fin es que llegues a ser sincero y que te conduzcas como sabes que Dios quiere que te conduzcas. Y luego, ¿sabes para qué? Dice el apóstol Pablo, para que seas, ¿qué dice ahí? Irreprensibles para el día de Cristo. No vamos a llegar a ser irreprensibles hasta el día que estemos delante de Dios, porque somos pecadores. Pero ¿sabe qué? El deseo debería ser ese. El conocimiento, la gracia que Dios nos ha dado, el saber que Él está trabajando en nuestras vidas y que no lo va a dejar. Dios no es como nosotros, que algo nos sale y lo dejamos ahí ya. No, pues ya la regué. No, pues ya me equivoqué aquí, ni modo. Pérdida, ahí lo dejamos. Dios no. Dios no dice ya, se acabó. Dios dice, a los que yo comencé la obra en sus vidas, la voy a seguir haciendo hasta que llegue ese día. Y el propósito de todo esto, de crecer en amor, por medio del conocimiento, de ciencia, todo conocimiento es, dice ahí, que aprobemos lo mejor. Que aprendamos a decidir, que aprendamos a escoger qué es lo que nos conviene, no para mis gustos, no para mi satisfacción, sino para la obra que Dios está haciendo en mi vida. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y sabe qué dice ahí adelante? Fíjese bien cómo termina ahí esa primera parte, versículo 11. Llenos, ¿qué dice ahí? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de, ¿qué dice ahí? No son por medio de tu capacidad, no son por medio de tus habilidades, no son por medio de tus dones, es por medio de Jesucristo. Porque ¿sabes para qué es todo eso? ¿Sabes cuál es el fin de todas las cosas? Dice el apóstol Pablo, para gloria y alabanza de Dios.
La razón por la cual usted existe, vive en este mundo, no es nada más para jalar y echar dióxido de carbono y contaminar. No, no, no. Dios nos puso aquí para alabanza de su gloria, dice la palabra de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Y el día que lleguemos a estar delante de Dios y que diga, se acabó el trabajo, se acabó la obra, está completada, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros va a pararse ahí, van a decir, ahora sí, denles un aplauso porque lo logró, porque la obra se terminó. ¿Sabe quién va a ser el único que va a ser alabado y exaltado? Dios. Ese es el fin de las cosas. Ese es el propósito. Pero ¿sabe quién gana cuando eso sucede? Nosotros ganamos. Cuando Dios que le ha escogido, usted le permite hacer la obra que Él quiere en su vida, Él recibe la gloria y ¿sabe a quién le conviene? A mí. Dígase usted, a mí me conviene que Dios sea exaltado, que Dios sea alabado. Cuando Dios hacemos regadas y descuidamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, no le damos importancia, nos dejamos vencer por lo que nosotros queremos y Dios no recibe la obra, ¿sabe quién pierde? Dios no pierde, Dios como quiera va a recibir la gloria un día. El que pierde, ¿sabe quién es? Yo. Si es que dígase usted en esta mañana, cuando Dios gana, Dios recibe la gloria, yo gano. Cuando yo no le permito a Dios recibir la gloria, yo soy el que pierde. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Sí, Filipenses, okay, ustedes ya conocieron, ustedes ya experimentaron la gracia de Dios y mi deseo es que todos los días de su vida vivan así, conociendo esa gracia. Quiero decirles que Dios está trabajando en ustedes, dijo el apóstol Pablo. Quiero que sepan que aunque a veces no parece, Dios va a terminar esa obra, estoy persuadido. Y dice, y por eso quiero animarlos a que crezcan, a que conozcan más y más. Siempre podemos aprender algo nuevo. Si usted le pide a Dios, enséñame algo en este día, que tu palabra se abre, que estoy en el culto, que estoy en la oración, que estoy aquí solito pasando tiempo contigo, háblame. Dios nos va a dar algo. Dios nos va a hablar. Y dice, y el fin de todo eso es que aprendamos a probar lo mejor, a escoger lo que es mejor, a escoger lo que Dios escogería para nosotros. Si usted le pregunta a Dios, Dios, estas son mis opciones, ¿qué quieres tú para mí? Dios siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y ese es el fin de que conozcan la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, a probarla mejor, para que podamos llegar a ser sinceros y luego un día irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Y dice ahí, llenos de frutos de justicia. Mire conmigo el libro de Efesios. Ahí atrasito nada más. Capítulo 2. También Pablo está explicándole la misma cosa a los efesios. El propósito de la elección de Dios en sus vidas, de que Dios los escogió. Y siempre Pablo quiere dejar claro que no era mejor que nadie. Simplemente Dios dijo, a este le toca mi gracia. Yo lo quiero, yo la quiero a este o a esta. Y dice ahí, Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para adornar las iglesias bautistas. ¿Dije eso? Para arreglar y componerte tu vida, que has destruido a base de regada y regada y regada. ¿Eso dice? Para que todos tus planes te salgan bien. ¿Dice eso? Y se tiene que decir porque ¿sabe qué? Nuestra naturaleza así nos dice. Ve a la iglesia para que te salgan las cosas.
Le digo que somos supersticiosos por naturaleza. Eso yo creo que viene en nuestra sangre. Todas esas ondas de la pata de conejo y de ese colguije en el carro y la persinada, todo eso es pura superstición. Y cuando llegamos a la iglesia creemos que, bueno, ya voy a la iglesia, ahora sí me van a salir bien mis planes y mis deseos. Y Dios dice, no, no ese es el propósito. Yo tengo una obra en mente contigo. Y quiero que vayas y aprendas y crezcas y conozcas. Seas sincero para que esa obra te logre. Y dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No las que a ti te parecen, no las que a mí me parecen buenas obras. Las obras que Dios sabe que son buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó, dice ahí, de antemano, antes de siquiera pararnos por el territorio de Maquisco, dice, Dios ya tenía en mente esas obras que quiere para cada uno de nosotros. Pero todo lo que hizo, su sacrificio, su muerte en la cruz, todas las cosas que nos ha dado, son para llevarnos a ese lugar, a esas buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Y termina entonces ahí en Filipenses diciendo, 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Que Jesucristo sea glorificado. Que alguien vea y diga, wow, ese no pudo haberlo hecho, yo lo conozco. Ese no es, así no es. Ese tiene que tener algo más. Yo quiero saber de qué se trata ese asunto. Ese no parece así como uno de nosotros. ¿Qué le habrá pasado? Hace unos 13 años, yo creo, fui a visitar a mi hermana al colegio donde estaba estudiando, allá Hermosillo, Sonora. Y allá hacen viajes misioneros en tiempo de vacaciones, me parece, o bueno, designan tiempos para salir a lugares, digamos, que están un poco alejados y ahí predicar, enseñar. Me tocó ir por ahí a un lugarcito que estaba así, como en un cerro, como que era una reserva o algo así. Muy poquita gente vivía ahí, era una comunidad así chiquita. Iban ahí cada año, me tocó ir. Y hacíamos clubes bíblicos para niños. La gente no escuchaba, no iban los adultos, pero dejaban ir a los niños. Todo lo que se hacía eran clubes bíblicos. Y ahí íbamos, los tocábamos su puerta, los invitábamos y ahí, ¿no? Los dejaban ir, hacíamos la actividad. Pues yo ahí andaba 15 años, en pleno, bueno, apenas tenía un año de haber sido salvo. Y todavía como que de repente esos demonios me buscaban. Es que andaba ahí yo, y invitando, y bueno, tratando de ayudar más o menos. Pero todavía de repente hacíamos actividades, juegos, y salía el hombre viejo. Y un día, unos 2-3 días estuvimos ahí. Y uno de esos días ya terminó la actividad, hubo un juego de fútbol, perdió mi equipo y me enojé y hice ahí cosas que no debía haber hecho. Y ya de repente de regreso a llevar a los niños había un muchacho como de unos 13 años y ahí se juntaba conmigo porque me veía así como de la edad. Yo creía que estaba haciendo de bendición a su vida. Decía, wow, voy a regresar y voy a contar el testimonio de mi labor de misionero aquí al cerro de Sonora. Y cuando íbamos caminando, de repente me dice el chavo, oye, ¿tú por qué no eres así como los hermanos que enseñan? Y le dije, ¿cómo? Y pues ellos iban de corbata, ¿no? Yo no llevaba corbata, todavía era chavo. Me dice, ¿por qué tú no eres así como ellos? Yo pensé que me estaba hablando de algo así. Yo ya le iba a decir, bueno, pues es que mira, pues como yo vine a ayudar y a ensuciarme, por eso no traigo corbata. Me dice, no. Le digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Dice, sí, es que ellos son así como que diferentes, como que se portan bien, y tú así como que, tú eres más como nosotros, me dijo. Y cuando me dijo eso dije, chispas. Yo ya me las estaba dando de misionero a los perdidos. Y me dice, no, tú no eres de ellos, tú eres así como nosotros. Y cuando estaba leyendo y estudiando estas cosas me puse a pensar. Porque el plan de Dios es que un día alguien pueda decir, wow, yo quiero ir a donde Él va. Yo sí quiero conocer, porque de Él, no, yo lo conozco, pero
pero algo hay diferente en su vida y yo quiero saber qué es. Me pongo a pensar en ese tiempo y me pongo a pensar que Dios me ayude para que si un día trato con alguien, no me vaya a decir lo mismo que me dijo ese chavo. Oye, pero tú que me quieres enseñar, ¿por qué tú eres así como yo? ¿Por qué todavía dices groserías? ¿Por qué todavía eres tranza? ¿Por qué todavía andas en esto, en lo otro? Y por eso a muchos de nosotros no nos gusta involucrarnos, porque sabemos bien que la gente nos conoce y nos vayan a decir, nah, tú eres como yo, así como yo, igualito todavía. Bueno, el deseo de Dios es que lleguemos a una diferencia. No para presumir, no para recibir, no vamos a recibir nada. La gloria va a ser para Dios, pero uno recibe bendición cuando permite a Dios hacer ese trabajo en la vida de otro. Y es lo que Pablo estaba diciendo a los filipenses. Y bueno, vamos a dejarle ahí porque se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir aprendiendo de este asunto. Amén. Muy bien. Vamos a orar y salimos al receso unos minutitos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como dice, tu palabra es útil, nos exhorta, nos instruye, nos corrige. Y cómo necesitamos, Señor, corrección. Más que apapachos, más que consuelo, que es importante, y gracias a Dios por tu consuelo y tu misericordia, necesitamos conocerte y entender que la enseñanza que nos ayuda es la enseñanza que nos corrige, que nos dice cómo hacer las cosas. Ayúdanos, Padre. Gracias, te agradecemos por tu gracia y todos tus beneficios. Ayúdanos a sacar provecho de ellos. Dirígenos. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.